Muy buenas tardes. Bueno, el motivo de este trabajo es presentar una reflexión sobre un artículo, una lectura, un estudio de caso denominado El rol de género en las interacciones pedagógicas en aulas de matemáticas chilenas. La autora o los autores, Ana María Espinosa y Sandy Taúd, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y quien les habla Ingrid Acosta como estudiante del diplomado en Transformaciones Pedagógicas y Equidad de Género de la Universidad de los Andes. Como diplomado, es financiado por la Secretaría de Educación del distrito. A continuación vamos a encontrar unas líneas textuales y a partir de ellas estaremos haciendo una serie de análisis frente al estudio realizado. Y por último, en las diapositivas 6 y 7 se plantean algunas ideas en relación a la percepción personal del estudio realizado. Entonces, en primer lugar, tenemos el análisis de las interacciones pedagógicas con enfoque de género. Sí, entonces, ¿cómo interactúan los estudiantes y las estudiantes en el aula de clase? ¿Sí? Y cómo es esa interacción a través de las mediaciones pedagógicas y las interacciones que realiza el docente. Entonces, en un segundo lugar, aparece el rol del aula en la interacción de género, siendo el aula un escenario fundamental para la formación integral de nuestros educandos, que no se reemplaza, no se sustituye por otro entorno, por más enriquecido que esté. Por ende, es fundamental la formación presencial de los chicos para que desarrollen no solo sus habilidades cognitivas, sino también sus habilidades sociales, su interacción, así como el estar en grupo genera el jalonamiento cognitivo estructural. Podríamos decir de manera similar que puede generar un jalonamiento social eh, en los estudiantes. Entonces es fundamental el aula de clase para ese rol que van a desempeñar todos y cada uno de nuestros estudiantes y que le permite prepararse para la vida, ¿no? También habla de las expectativas de los docentes y cómo éstas influyen como un predictor del logro académico de los estudiantes. Si influyen, si no influyen y de qué manera influyen. Y entonces nos queda la reflexión cómo aprovechar, si existiera la influencia, para para mejorar el rendimiento académico de nuestros educandos. Aparecen unas preguntas si existen diferencias según el género de los estudiantes en la cantidad y calidad de las interacciones que se producen en las aulas de clase, si existen diferencias en el tipo de interacción que se establece con estudiantes según el género por parte de los docentes, si existe una relación directa entre las creencias declaradas de los docentes sobre estereotipos de género y la matemática y sus prácticas pedagógicas. Entonces, a partir de esas preguntas se desarrolla la investigación y empezaremos pues a revisar algunos elementos del estudio. Entonces, el estudio se realiza en instituciones chilenas de carácter municipal. Los docentes son informados de que se hará un estudio de su práctica de aula, sin embargo, no son informados de que lo que se analizará son las intervenciones en relación al género con sus estudiantes, ¿no? Entonces, de pronto se pensaba mucho en las actividades, en la objetividad de la ciencia enseñada, pero lo que realmente se está estudiando son las interacciones con enfoque de género a través de las mediaciones pedagógicas de los maestros. Mm, entonces empecemos, dice por acá. Los resultados sugieren que los profesores y profesoras de la muestra interactúan en menor medida con las alumnas que con los alumnos y que las interacciones establecidas con ellas implican un menor desafío cognitivo. Entonces aquí, a pesar de que los docentes tengan conocimiento de equidad de género o no,
sí se ve a nivel porcentual que interactúan mucho más con los alumnos que con las alumnas, y de manera complementaria el desafío cognitivo para los niños es más alto que para las niñas. Eso se ve a través de la forma en cómo los docentes van estructurando las preguntas en el desarrollo de sus clases. Las preguntas para los niños tienen un desafío cognitivo o una estructura más compleja que reta al desarrollo del pensamiento, mientras que en las niñas no tiene ese mismo nivel. Bueno, se observa que las mujeres participan en un grado menor que los hombres en todas las formas registradas y que concordantemente los profesores les dirigen en menor cantidad de retroalimentaciones a ellas que a los alumnos. Entonces, se ve que en grado séptimo, que son los grados en los que se desarrolla el estudio, las niñas ya empiezan a participar menos, ya no tienen la misma fuerza, ya no tienen el mismo interés, ¿cierto? Entonces esto se ve a nivel porcentual en una menor participación y por ende los docentes también dirigen hacia ellas una menor cantidad de participación o de preguntas respectivamente. En un tercer momento, se observa que es plausible, es evidente sostener que la mayor participación de las alumnas en las aulas estudiadas no se explicaría únicamente por la menor cantidad de preguntas que les dirigen los profesores, sino que su nivel de participación espontánea también es más bajo que el de los pares masculinos. Entonces, la invitación a revisar por qué a medida que van avanzando en su nivel formativo, es decir, a medida que pasan de sexto a grado 11, la participación en las niñas se empieza a reducir. Hay que empezar a mirar por qué. Aparecen hallazgos en este estudio que indican que las alumnas tienen menores posibilidades de participación y aprendizaje en las clases estudiadas de séptimo en básica primaria, en matemáticas en comparación con los alumnos. ¿Sí? También se observa que una posible explicación para este hallazgo es que los docentes a través de sus interacciones transmiten a las alumnas de manera fundamentalmente implícita menores expectativas de sus intereses, motivación y aprendizaje hacia las matemáticas, lo cual impactaría en sus actitudes, patrones de conducta en la sala de clases, generándose la profecía autocumplida. Entonces aparece algo muy importante aquí y es cómo incide, ¿cierto? Las expectativas, cómo inciden las expectativas de los maestros en el comportamiento o en la conducta de sus estudiantes en el aula de clase. Sí, entonces hay que revisar si aquí se evidencia que esas expectativas inciden en la conducta, pues mirar cómo maestros, cómo a partir de nuestro discurso eh, empezamos a aprovechar esta incidencia para favorecer el aprendizaje de forma equitativa tanto en ellas como en ellos. ¿Sí? Porque si se ha de generar la profecía autocumplida, pues entonces utilicemos ese fenómeno, ¿cierto? Para fortalecer las actitudes, ¿cierto? Las expectativas, la participación, el interés, ¿sí? En nuestros estudiantes, para favorecerlo en la modificación de su conducta en las aulas de clase. ¿Cuál es el deber ser? Entonces, se indica que el deber ser es que los maestros y maestras desde nuestra formación inicial y a través de nuestra formación continua debemos fortalecer nuestros saberes en relación a la igualdad o equidad de género, porque esta incide directamente en los procesos formativos que nosotros em, gestamos o que acompañamos. Entonces debemos ampliar ese espectro para poder desafiar a esta población en cuanto a estereotipos, ¿cierto? Para no limitar o para no incidir en focalizar nuestras prácticas a un mayor desarrollo hacia los niños y menos hacia las niñas, sino para generar más bien, ¿cierto? Una planeación, pero también una ejecución, una implementación, un seguimiento y una evaluación que promueva un desarrollo equitativo en el alcance y desarrollo de sus saberes y conocimientos, tanto en niñas como en niños, brindándoles la misma posibilidad tanto a ellos como a ellas y las mismas preguntas desafiantes para el desarrollo cognitivo, ¿sí? No como lo dice el estudio, que se le plantean preguntas de mayor nivel cognitivo a los niños que a las niñas, sino que las preguntas sean del mismo nivel cognitivo para generar un desafío de aprendizaje en toda nuestra población. Dice aquí,
Los profesores deben ser conscientes de los estereotipos de género que imperan en la sociedad y de que ellos mismos poseen, que reflexionen sobre sus implicancias en el contexto educativo junto a sus pares o alumnos. Entonces, sí, definitivamente, a pesar de que seamos maestros de matemáticas, de ciencias, de biológicas, de biología, de lengua castellana, de arte, independiente de cuál sea el campo de conocimiento en el que estemos acompañando, ¿cierto? Debemos ser conscientes de los estereotipos y de cómo inciden en nuestra práctica de aula y debemos fundamentarnos muy bien para ser muy respetuosos en el marco de la equidad de género, pero también proponer innovaciones en el aula para brindar eh, de forma equitativa las oportunidades a todas las personas que pertenecen a la comunidad que acompañamos. Bueno, en el último elemento de esta diapositiva nos hablan de que los docentes por lo general indican que los resultados positivos o los mejores logros en matemática en los niños se deben a sus habilidades, pero a las niñas se deben a su esfuerzo. Entonces, también la invitación a ser cuidadosos en el uso del lenguaje, ¿por qué no? ¿Cierto? El buen resultado en matemáticas, tanto en ellas como en ellos, gracias a sus habilidades, ¿sí? Gracias a su talento, gracias a su compromiso, pero no particularizar a ellos con la habilidad y a ellas con el esfuerzo. Hay que ser muy cuidadosos en el marco pues de la diversidad de estudiantes que se presentan en las aulas y en pro y en respeto a ellos y a nuestras comunidades, ser muy cuidadoso para no invisibilizar, para no discriminar y para no dejar de empoderarlos en el alcance de sus saberes. Entonces nos invitan, ¿cierto? Para próximas investigaciones desde este estudio, el revisar los estereotipos y su incidencia en los roles de género en matemáticas. Claro, pero no en matemáticas solo de séptimo, sino también en otros grados y también en otros tipos de instituciones, ¿cierto? Dice aquí, el estudio se realizó en matemáticas sin que los profesores se enteraran. El objetivo de análisis estaba centrado en la interacción en el aula, en relación con los estereotipos y la equidad de género. Sería ideal ampliar estos estudios como lo son hacia las ciencias naturales, la biología, la tecnología, la informática, la química, perteneciendo a estas asignaturas a las ciencias con base matemática y en donde también pueden observar un sesgo o segregación por el género. Asimismo, el estudio se ha de ampliar a las ciencias humanas, puesto que ellas también son fundamentales para la formación integral de nuestros educandos, ¿cierto? Y ya como un análisis particular frente a la lectura, eh, entonces es un estudio interesante, por supuesto, muy valioso, que nos invita a reflexionar sobre este elemento en otros contextos, en otras edades, en en otros campos de conocimiento. Sí, es un estudio supremamente importante. Qué bonito sería poder extenderlo a otros campos de conocimiento para revisar y reflexionar sobre los estereotipos en nuestras prácticas educativas. Por tanto, se continúa perpetuando. em, por tanto, invitamos a dejar de perpetuar eh, la segregación de género en las clases eh, de ciencias, de matemáticas, ¿cierto? Buscando la equidad. Por tanto, es fundamental reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica en relación a nuestros estereotipos, así como revisar nuestros saberes en relación a la equidad de género, ya que inciden en nuestra práctica al escuchar menos a las niñas, al darles menos oportunidad de participación, al plantearles preguntas de un menor nivel cognitivo, al pensar en que los resultados favorables en los niños dependen de las habilidades y talentos, mientras que en las niñas dependen del esfuerzo. Debemos trabajar en cambiar nuestras percepciones en cuanto a equidad de género, puesto que debemos promover prácticas de enseñanza inclusiva, ¿cierto? Generando las mismas oportunidades, los mismos acompañamientos, las preguntas de un mismo nivel cognitivo, ¿cierto? Evitando así la segregación, para innovar en la práctica, pero innovar en la práctica en cada una de nuestras ciencias de conocimiento o en las ciencias que acompañemos, ya sean duras o blandas, pero orientando los retos cognitivos
eh, en equidad, ¿cierto? Para cada uno de los integrantes o de las integrantes de nuestra comunidad de intervención, ¿sí? Sin más en particular, pues se queda allí el reto, ya que debemos ser cuidadosos con nuestras percepciones, con nuestras em, miradas, pero también con nuestras intervenciones, ¿sí? Tener cuidado y reconocer que nuestras expresiones, nuestras formas de visibilizar nuestro discurso pueden llegar a generar algún tipo de segregación o de violencia de género. Por tanto, es fundamental reconocer la importancia del uso del lenguaje en nuestra práctica pedagógica. Sin más en particular, que tengan un lindo día.